Durante décadas, los recursos del oeste de Canadá viajaron hacia el sur antes de poder ir a ningún otro lugar. Eso no era geografía. Era infraestructura diseñada en torno al control estadounidense. Estamos cambiando eso. El ferrocarril de la bahía de Hudson no solo conecta Churchill con las praderas. Conecta Canadá directamente con Europa y evita por completo a Estados Unidos. Eso fue lo que dijo Mark Carney en Winnipeg, en noviembre de 2025, junto al primer ministro de Manitoba, Wab Kinew, después de anunciar $51 millones en mejoras ferroviarias. No hablaba de mantener la vieja infraestructura, sino que declaraba que Canadá estaba construyendo un nuevo corredor comercial que hace que las rutas estadounidenses sean opcionales en lugar de obligatorias. Durante más de un siglo, las exportaciones del oeste de Canadá tuvieron una ruta viable hacia los mercados globales del sur a través de Estados Unidos. El grano iba a los puertos estadounidenses. Los minerales viajaban a través de ferrocarriles estadounidenses. Incluso los envíos que se dirigían a Europa o Asia solían enrutarse a través de la infraestructura estadounidense porque ahí era donde existía la capacidad. Estados Unidos cobraba tarifas en cada punto de transferencia. Las empresas de logística estadounidenses controlaban la programación. Los puertos estadounidenses determinaban las prioridades y los exportadores canadienses pagaban primas por el privilegio de usar infraestructura que no les pertenecía ni podían controlar. Todos aceptaron este acuerdo porque la alternativa, el ferrocarril de la bahía de Hudson, que recorría 1.300 kilómetros a través del permafrost y el Muskeg para llegar a Churchill, en la costa ártica, sufría una falta crónica de financiación, estaba limitada por la temporada y operaba con estándares que lo hacían prácticamente inviable para un uso comercial serio. Entonces Trump amenazó la soberanía canadiense y llevó a Mark Carney al poder específicamente para resistir la presión estadounidense. Carney observó un ferrocarril que todos habían descartado y vio algo diferente, una ruta directa desde las praderas canadienses hasta los mercados europeos. Un corredor que podía transportar granos, fertilizantes, minerales críticos y energía sin tocar suelo estadounidense ni pagar tarifas estadounidenses. Esta noche, les mostramos cómo Canadá está modernizando 1.300 kilómetros del ferrocarril ártico a estándares de clase 1. Como $262 millones en inversión federal y provincial están desbloqueando un corredor comercial que valdrá cientos de miles de millones durante la próxima década. Y como el ferrocarril de la bahía de Hudson, que las empresas de logística estadounidenses descartaron como irrelevante, está a punto de convertirse en la ruta que les costó miles de millones en pérdidas comerciales. Comencemos con la primera parte. Si te gusta el video, suscríbete. El ferrocarril de la bahía de Hudson ha sido el fracaso de infraestructura más espectacular de Canadá en 90 años. Construido en las décadas de 1920 y 1930 para conectar a los productores de grano de las praderas directamente con los mercados europeos a través de Churchill. La promesa era evitar los costosos puertos estadounidenses y el Canal de Panamá. Barcos directamente a través de la bahía de Hudson y el Atlántico. Nunca funcionó según lo planeado. El ferrocarril cruzó algunos de los terrenos más desafiantes de América del Norte, permafrost que cambiaba estacionalmente, musgo que se tragaba las vías, frío extremo que agrietaba el acero, inundaciones que arrasaban secciones enteras. El mantenimiento era costoso y constante. La temporada de envío a través de la bahía de Hudson era limitada. Quizás 4 meses de condiciones relativamente libres de hielo. Churchill carecía de la infraestructura portuaria para manejar grandes volúmenes. Y los agricultores de las praderas podían llevar su grano al mercado más rápido a través de las rutas establecidas del sur, incluso si costaba más. Para la década de 1990, el gobierno federal estaba tratando activamente de deshacerse de él. Vendió el ferrocarril y el puerto a una empresa privada estadounidense llamada OmniTRAX por $1, no $1 millón, $1. Eso lo dice todo sobre cuán poco valor vieron todos. Omnitrax lo llevó a un mayor declive. Inversión mínima, mantenimiento diferido.
Cuando una gran inundación arrasó la línea en 2017, esencialmente la abandonaron. El ferrocarril quedó inutilizable durante más de un año. Churchill quedó completamente aislada del transporte terrestre. En 2018, un consorcio de 41 comunidades de las primeras naciones y pueblos del norte de Manitoba compró el ferrocarril y el puerto. Arctic Gateway Group. La mayoría de los analistas lo vieron como un gesto simbólico. Propiedad indígena de infraestructura que no tenía futuro comercial. Lo que nadie anticipó fue que 5 años después, el cálculo estratégico cambiaría tan drásticamente que el ferrocarril que todos descartaron de repente se volvería esencial para la independencia comercial canadiense. Los ferrocarriles en América del Norte se clasifican por calidad de vía y capacidad de carga. La clase 1 es el estándar más alto. Carga pesada, altas velocidades, máxima eficiencia. La mayoría de las principales líneas de carga en Canadá y Estados Unidos operan en o cerca de los estándares de clase 1. El ferrocarril de la bahía de Hudson no estaba ni cerca. Operaba con una clasificación inferior y con importantes restricciones de peso. No se podían transportar trenes pesados que transportan grandes cantidades de grano o minerales. Las condiciones de la vía limitaban la velocidad. La infraestructura no podía soportar los volúmenes de carga modernos. En noviembre de 2025, Manitoba y el gobierno federal anunciaron $262 millones específicamente para modernizar el ferrocarril de la bahía de Hudson a los estándares de clase 1. Esto no es mantenimiento rutinario. Es una reconstrucción completa. Nueva plataforma para estabilizar las vías sobre el permafrost. Rieles y traviesas modernos aptos para cargas pesadas. Puentes y alcantarillas modernizados. Sistemas avanzados de monitoreo que utilizan georradar, drones lidar e inteligencia artificial para rastrear las condiciones de las vías en tiempo real. El impacto práctico es transformador. Los vagones de carga pesados, actualmente demasiado pesados para la línea, que transportan minerales a granel, equipos voluminosos y carga densa, podrán utilizar la ruta. Los trenes unitarios que transportan grano o potasa en volúmenes económicamente viables podrán llegar a Churchill. El ferrocarril se vuelve capaz de manejar el tipo de tráfico que realmente compite con las rutas establecidas del sur. Y, fundamentalmente, los estándares de clase 1 significan confiabilidad. Las empresas que toman decisiones logísticas a largo plazo necesitan saber que la infraestructura no fallará. La modernización a clase 1 envía una señal al sector privado de que este ferrocarril es permanente, capaz y listo para un uso comercial serio. El grupo Arctic Gateway no escatima en su propósito estratégico. Chris Savary, director ejecutivo, declaró explícitamente: estamos sentando las bases para una nueva era de crecimiento que desata el potencial comercial y de transporte del corredor comercial ártico de Canadá. Para servir al interés nacional canadiense. No a los intereses de las praderas, ni al desarrollo del norte de Manitoba. Al interés nacional canadiense. Se trata de una infraestructura con un propósito estratégico. Entonces, ¿qué se mueve en un ferrocarril de clase 1 Churchill que justifica una inversión de $262 millones en mejoras? En primer lugar, los granos. Saskatchewan y Manitoba producen enormes volúmenes de trigo, canola y cultivos especiales. Actualmente, casi todo pasa por Vancouver o puertos estadounidenses. Churchill ofrece una ruta significativamente más corta a los mercados europeos. La modernización del ferrocarril significa que trenes unitarios que transportan miles de toneladas pueden llegar a Churchill de manera eficiente. Con una mayor capacidad portuaria y temporadas de envío más largas gracias al apoyo de rompehielos, las exportaciones de granos a través de Churchill podrían alcanzar millones de toneladas anuales. En segundo lugar, la potasa. Saskatchewan domina la producción mundial de potasa. El 95% se destina a la exportación. Actualmente, la mayor parte de la potasa se transporta a través de las redes logísticas estadounidenses para llegar a compradores internacionales.
Genesis Fertilizers ya ha firmado acuerdos para canalizar importaciones y exportaciones a través de Churchill. Los estándares ferroviarios de clase 1 permiten el transporte eficiente de cargas pesadas de potasa. Cada tonelada de potasa transportada a través de Churchill es una tonelada que no genera costos para la infraestructura estadounidense. En tercer lugar, los minerales críticos. El norte de Manitoba, Saskatchewan, Ontario y Quebec albergan enormes depósitos de níquel, litio, cobalto y tierras raras. Llevar estos minerales al mercado ha sido históricamente prohibitivamente costoso debido a las limitaciones de la infraestructura. Churchill, con acceso ferroviario de clase 1, cambia por completo la economía. Los operadores mineros pueden enviar minerales a granel directamente a las refinerías europeas sin pasar por instalaciones estadounidenses. Arctic Gateway Group ya ha construido un nuevo almacén de minerales críticos en Churchill y envía algunos suministros a Europa durante 2 temporadas consecutivas. En cuarto lugar, la energía. La propuesta del puerto de Churchill Plus incluye un corredor energético que podría ser para gas natural licuado, hidrógeno en forma de amoníaco o transmisión de electricidad a las comunidades del norte. Los estándares ferroviarios de clase 1 respaldan el equipo pesado y los materiales necesarios para construir esta infraestructura. Alberta ha propuesto un corredor energético hacia Churchill. De construirse, la energía del oeste de Canadá llega a los mercados europeos y asiáticos sin afectar la infraestructura estadounidense. En quinto lugar, el reabastecimiento ártico. Las comunidades de Nunavut dependen de los barcos de suministro estacionales. Churchill es el centro logístico. Todo, desde equipos de construcción hasta suministros de alimentos, pasa por Churchill para su distribución hacia el norte. Una mejor capacidad ferroviaria implica operaciones de reabastecimiento más eficientes, lo que reduce los costos para las comunidades del norte y fortalece la presencia canadiense en el Ártico. Si sumamos todo esto, veremos que decenas de millones de toneladas fluyen anualmente a través de una infraestructura que elude por completo el control estadounidense. Estados Unidos no pierde todos los envíos. Parte del comercio siempre utilizará las rutas establecidas del sur. Siguen siendo más rápidas para ciertos destinos. Y Vancouver sigue siendo crucial para los mercados del Pacífico. Pero lo que las empresas de logística estadounidenses están perdiendo es la dependencia obligatoria. Durante décadas, los exportadores del oeste de Canadá no tuvieron una alternativa real a las rutas del sur. Si se quería transportar grandes volúmenes a los mercados globales, se utilizaba la infraestructura estadounidense y se pagaban las tarifas estadounidenses. Churchill, con un ferrocarril de clase 1, elimina ese monopolio. Los productores de granos de Saskatchewan pueden elegir enviar a través de Vancouver o de puertos estadounidenses y pagar sus primas o tomar la ruta a través de Churchill, con distancias más cortas a Europa y sin intermediarios estadounidenses. La opción ya existe. Y una vez que las empresas empiecen a usar Churchill y descubran que la economía funciona, no volverán solo porque los puertos estadounidenses ofrezcan descuentos. Las empresas de fertilizantes de Manitoba pueden importar fosfato a través de Churchill en lugar de puertos estadounidenses. Las operaciones canadienses de minerales críticos pueden exportar directamente a compradores europeos a través de Churchill en lugar de hacerlo a través de refinerías estadounidenses. Alberta Energy potencialmente llega a los mercados a través de la bahía de Hudson en lugar de las terminales de exportación estadounidenses. Cada tonelada que se traslada a Churchill representa ingresos. Las empresas estadounidenses ya no cobran tasas portuarias. Cargos ferroviarios, logística, primas, costos de almacenamiento. Toda la industria del transporte estadounidense en los estados fronterizos se ha beneficiado de la dependencia de Canadá durante más de un siglo. Ese flujo de beneficios está a punto de disminuir sustancialmente y Estados Unidos no tiene forma de evitarlo. No se trata de un arancel contra el que Canadá pueda tomar represalias. No es una disputa comercial que Estados Unidos pueda llevar a arbitraje internacional.
Se trata simplemente de que Canadá invierte en su propia infraestructura y elige transportar los productos canadienses a través de su territorio. Trump puede amenazar con todo lo que quiera, pero no puede detener la modernización ferroviaria en Manitoba. Y no puede impedir el envío de grano a través de Churchill. No puede obligar a las empresas canadienses a utilizar las redes logísticas estadounidenses si tienen mejores alternativas. La pregunta obvia es, si el ferrocarril de la bahía de Hudson tiene tanto valor estratégico, ¿por qué ha sido un fracaso durante 90 años? Permafrost. Las secciones norte de la vía férrea atraviesan terrenos donde el suelo está permanentemente congelado. Excepto que permanentemente es engañoso. El permafrost se desplaza con los cambios de temperatura estacionales y es cada vez más inestable debido al cambio climático. La construcción ferroviaria tradicional no funciona. Si se colocan vías sobre permafrost, este se deforma a medida que el terreno se desplaza. Aparecen socavones y se erosionan secciones. Los costos de mantenimiento son astronómicos porque se reparan constantemente los daños causados por el movimiento del terreno. Los grupos de acceso al Ártico resolvieron esto con tecnología que no existía cuando se construyó originalmente el ferrocarril. El Georadar mapea las condiciones del subsuelo. El LIDAR crea modelos tridimensionales detallados de la geometría de las vías. Los drones realizan inspecciones periódicas, identificando los problemas antes de que se conviertan en fallos. Los programas de mantenimiento con seguimiento GPS funcionan sistemáticamente en lugar de reactivamente. Los sensores terrestres monitorean el movimiento del terreno continuamente. La inteligencia artificial analiza todos los datos para predecir dónde se desarrollarán los problemas. Esto no es mantenimiento, sino gestión predictiva de la infraestructura. El ferrocarril sabe dónde se están desarrollando las debilidades antes de que fallen las vías. Las cuadrillas pueden abordar los problemas durante los periodos programados en lugar de realizar paradas de emergencia. El resultado es que el ferrocarril de la bahía de Hudson se encuentra ahora en las mejores condiciones en 30 años, a pesar de atravesar terrenos que han destruido las vías anteriores. Irónicamente, el cambio climático está contribuyendo. La temporada de navegación a través de la bahía de Hudson se está extendiendo a medida que disminuye la cobertura de hielo. Churchill operaba históricamente 4 meses. Ahora se acerca a los 5 o 6, con el apoyo de rompehielos que potencialmente permite operaciones durante todo el año. El permafrost es menos estable, pero la tecnología moderna lo gestiona mejor que los métodos históricos. La combinación de estándares de vía mejorados, monitoreo avanzado y temporadas de navegación más largas significa que la economía fundamental ha cambiado. Lo que era marginalmente viable hace 90 años es realmente competitivo hoy. Esto va más allá de ferrocarriles y puertos. Se trata de que Canadá demuestre que la infraestructura estadounidense no es indispensable. Durante generaciones, las exportaciones del oeste de Canadá dependieron de las rutas estadounidenses porque no existían alternativas. Esa dependencia puede otorgar a Estados Unidos influencia, amenazar el acceso o aumentar las tarifas. Y los exportadores canadienses tenían opciones limitadas. Las amenazas arancelarias de Trump no debilitaron a Canadá. Hicieron alternativas económicamente atractivas. Invertir $262 millones en un ferrocarril a través de Muskeg y el permafrost parece una locura hasta que te das cuenta de que elimina miles de millones en pagos a empresas de logística estadounidenses y elimina la influencia estadounidense sobre el comercio canadiense. Cada envío de grano a través de Churchill en lugar de puertos estadounidenses es prueba de que las empresas canadienses pueden funcionar de forma independiente. Cada exportación de minerales que evita las refinerías estadounidenses demuestra que las cadenas de suministro pueden funcionar sin la intermediación estadounidense. Cada dólar invertido en infraestructura del norte es un dólar que reduce la influencia estadounidense en el futuro. Y esto no se limita a Manitoba ni a Canadá. Otros países están observando.
Si Canadá puede construir con éxito una infraestructura comercial que eluda el control estadounidense, ¿por qué no pueden ellos? El precedente importa mucho más allá del ferrocarril específico que se está modernizando. El ferrocarril de la bahía de Hudson, que todos descartaron como un artefacto histórico, se está convirtiendo en el corredor que demuestra que la independencia canadiense no es solo retórica de la RA. Su infraestructura se está construyendo, operando y utilizando para mover miles de millones en comercio sin el permiso estadounidense. Trump quería demostrar que Canadá no tenía otro lugar a donde ir. En cambio, motivó a Canadá a ir al norte, literalmente a invertir en infraestructura que todos sabían que existía, pero que nadie creía que valiera la pena hacerla funcional. 262 millones de dólares compran mucho más que mejoras ferroviarias. Compran opciones, la capacidad de elegir rutas en función de la economía en lugar de la necesidad. La independencia estratégica que surge al controlar las propias cadenas de suministro en lugar de depender de las de otros. Las empresas de logística estadounidenses en los estados fronterizos están observando las proyecciones de tonelaje y haciendo cálculos. El grano que antes fluía hacia el sur, los minerales que antes pasaban por las instalaciones estadounidenses, las tarifas, cargos y primas que sumaban miles de millones anuales. Todo ello potencialmente transfiriéndose a un ferrocarril que corre hacia el norte hasta Churchill y luego directamente a través del océano hasta los mercados europeos, evitando por completo la infraestructura estadounidense. Washington no puede hacer nada más que observar el comercio que asumían como estancado. Buscar una ruta diferente. El ferrocarril de la bahía de Hudson no solo conecta las praderas con la costa ártica. Conecta la independencia canadiense con los mercados europeos. Y demostrar que cuando se amenaza la soberanía de un aliado, éste construye alternativas que no se pueden controlar.